Mis queridísimos y muy amados siervos rumiantes, bienvenidos a una entrega más de este podcast. Me encuentro aquí con los roomies de siempre. Tenemos a Moisés Napoleón. Hola, buenos días, no, buenas tardes ya por aquí. Por allá, quién sabe a qué hora nos estés escuchando. Exacto. Pero te mandamos muchos saludos y gracias por escucharnos este nuevo episodio. Y tenemos también aquí a David Brizuela. Buenos días, tardes ya. Ya cuando uno aclara de lo de tardes ya es que ya va pegando la edad. Exacto. Buenos días, tardes, noches, madrugadas. Pues estamos aquí grabando después de 2 semanas de una semana, ¿verdad? Una semana. Nos saltamos por ahí una semanita en la que no tuvimos episodio. Y pues bueno, ya que tenemos acumuladas muchas preguntas. Era para eso, para recolectar preguntas. El episodio concentrado. Exacto. ¿Qué? El episodio concentrado. Oh, si no saben de qué estamos hablando, no son suficientemente semillosos. O son semillosos nuevecitos. Ándale. Está chido. Bueno, pues vamos a darle, dicen en mi tierra, que es mole de olla, porque tenemos muchas preguntitas por ahí. Y la primera dice aquí. La primera nos pregunta Jesús Gerardo. Hola, con respecto al tema del espíritu. Me queda claro que la escritura es inspirada por Dios a través del espíritu y surge la pregunta por esta experiencia. Estoy en los últimos 3 capítulos de Deuteronomio, según el plan de lectura anual de la congregación, y pasa que estoy llorando. Como si la lectura estuviera impregnada del sentimiento que produce la muerte de Moisés desde la perspectiva de Josué. La pregunta es, ¿las escrituras están impregnadas de los sentimientos de las personas que escribieron los textos? ¿Podemos experimentar a través del espíritu esos sentimientos? Qué buena pregunta. Uh-huh. No creo que el espíritu de alguna manera como que ponga sentimientos en la escritura. Creo que más bien una lectura consciente de la Biblia debería llevarte a conectar con lo que estás leyendo, ¿no? Exacto. O sea, en este caso, si estás leyendo acerca de la muerte de Moisés, pues obviamente es un momento emotivo, claro, ¿no? Evidentemente fue un golpe duro para Josué, ¿no? Y creo definitivamente que, por ejemplo, yo ahora que leí estos últimos capítulos, me di cuenta de que realmente el libro termina con un fracaso impresionante, ¿no? Uh-huh. Sí. Porque aquel que los sacó de Egipto no los pudo meter a la tierra prometida. Y en cierto sentido, creo que eso transmite el mensaje de que la ley siempre va a ser insuficiente. Exacto. Para hacernos entrar al descanso de Dios, ¿no? Uh-huh. A la vida en el espíritu. Uh-huh. Que, dicho sea de paso, eso es lo que representa la tierra prometida para nosotros como creyentes. La tierra prometida representa la vida en el espíritu. La ley no puede llevarnos a la vida en el espíritu. Exacto. La ley no puede llevarnos a una vida de descanso, a una vida de poder en su espíritu. Entonces, creo que el espíritu puede guiarte a experimentar emociones siempre y cuando sean acompañadas del entendimiento de su palabra. No creo que el espíritu te haga experimentar sentimientos solo por la experiencia emocional, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, 2 Corintios 7 nos dice la tristeza que según Dios produce arrepentimiento. Y si tú lees ahí en 2 Corintios 7, produce muchas más cosas, ¿no? O sea, Pablo habla de una experiencia emocional definitivamente consecuencia de convicción de pecado que el Espíritu Santo nos produce. Y nos habla de un chorro de cosas, ¿no? Produjo diligencia, produjo vindicación, produjo ardiente afecto. Uh-huh. Y si lees el capítulo, no hay nada más una emoción. Exacto. Sino hay un entendimiento que te lleva a producir un chorro de cosas. Súper. Pues sí. la segunda. Ajá. No. Está chido. A mí también me ha pasado, por ejemplo, que estoy leyendo en Salmos y lees a David angustiado. Exacto. Y más bien el Señor, o sea, el Espíritu Santo te va guiando a su palabra y creo que precisamente te permite tener un conocimiento. Órale, estuvo bueno el acelerón. No se escucha ahí, pero alguna moto aceleró bien fuerte. El Espíritu Santo te permite llevar a una lectura como con una comprensión
total de lo que está pasando, ¿no? Entonces más bien a veces uno va leyendo y no, es que no entendí. Pero qué chido que a Jesús Gerardo el Señor lo lleva, oye, está pasando esto, ver el pueblo, o sea, a lo mejor también entender cómo se sintió el pueblo. No quiere decir que, oye, vamos a ampliar la experiencia de Jesús Gerardo a leer la Biblia, a que experimentes emociones, sino el entendimiento de lo que está pasando también te lleva a entender mucho de lo que estás leyendo, ¿no? Exacto. Sí. También creo que, o sea, bueno, eso. Creo que contestamos, ¿no? Exacto. Sí. Eso. Siguiente pregunta. Dice Sugar Pop. Hola, pastor. Nice. Tengo una duda referente a la abominación que tenían los egipcios a los pastores de ovejas. Está relacionado con Jesús, que es el buen pastor, y Egipto se relaciona con el pecado, es decir, el mundo. Bueno, sí, claro que Egipto muchas veces en la Biblia es usado como un símbolo de el mundo, y por el mundo nos referimos a todo el sistema cultural. Exacto, todo ese sistema de valores contrario a Dios, ¿no? O al pecado, ¿no? Porque el pueblo estuvo en esclavitud en Egipto, se usa como una analogía de cómo el pecado nos tiene en esclavitud. Pero no creo que... No, cuando la Biblia dice que para los egipcios eran abominación los pastores, se refiere a un aspecto cultural de Egipto, ¿no? Exacto. Simplemente para los egipcios, las personas que se dedicaban a pastorear estaban como ceremonialmente impuras, ¿no? Y eso. Sí. Como dice pastor, pues ya, y tú. Es que te decía, hola pastor. No, creo que es eso, ¿no? O sea, la Biblia sí está llena de muchas analogías y muchas figuras. Como tal, no dice explícitamente de que sea una analogía de Jesús, pero qué padre también entender esa diferenciación, como a lo mejor es una interpretación de estar leyendo, ¿no? Ahora, sí, es que, pues sí, la Biblia está llena de muchos simbolismos, ¿no? Y demás. Solo recuerden que la Biblia misma se interpreta, ¿no? A sí misma. Entonces, nunca vemos en el Nuevo Testamento una correlación entre ese aspecto cultural de Egipto hacia los pastores aplicado a Jesús. Exacto. O sea, o al menos yo ahorita no logro recordar algún pasaje que nos permita hacer esa vinculación, ¿no? Ajá. Pues eso. Súper. Muy bien. Saludos. Sugar Pop. Fernanda Parra dice, hola pastor, David y Moy. Espero estén muy bien. Hola Fernanda, gracias. Sí, estamos bien. Bien propio. Nada, saludos de vuelta. Dice, tengo 2 preguntas. Cuando Israel ofrece un sacrificio al inicio del capítulo, recuerdo que se comentó que no lo había hecho en mucho tiempo y surgió la duda de cuál es la diferencia entre ofrecer un sacrificio y edificar un altar. Y también cómo podría verse esto en nuestras propias vidas. Esta es la primera. Sí. La diferencia entre un sacrificio y un altar y cómo podría verse esto en nuestras propias vidas. Bueno, el punto es que en ese tiempo no había un lugar específico de adoración, ¿no? Entonces lo que tenía que hacer el adorador es edificar un altar para poder ofrecer sus sacrificios. Más adelante en Éxodo, Dios empezaría a dar como muchas más instrucciones con respecto a en qué lugar y cómo ofrecer los sacrificios. Y en Éxodo 20, verso 24 dice, altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no lo labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Entonces, el altar, pues simplemente era como un lugar en donde tú podías ofrecer tus sacrificios, y Dios da esas instrucciones de que sea de tierra
o de piedras, pero no labradas, porque la adoración a Dios tiene que ser sencilla, ¿no? Era común en otras culturas que los altares se hacían de un modo imponente y como súper elaborados, ¿no? Y después el altar se volvía el centro de atención, ¿no? Y Dios dice, no, tiene que ser sencillo, tiene que ser de piedras, ¿no? Y pues bueno, realmente la diferencia pues es que el altar es el lugar donde se ofrece el sacrificio y el sacrificio es aquello que se ofrece sobre el altar, ¿no? Más adelante, pues ya Dios mismo va a guiar a su pueblo a la tierra prometida y Dios va a escoger, eso es interesante, Dios va a escoger un lugar específico donde Dios quiere que le ofrezcan sacrificios, ¿no? Y ese lugar pues sería Jerusalén, ¿no? David tendría la intención de cambiar el tabernáculo por un lugar permanente, ¿no? Un templo, y Dios le va a permitir esto a través de Salomón, pero ¿qué iba a decir? Pues eso, ¿no? Jesús ya hizo el sacrificio perfecto. Jesús ya hizo el sacrificio, exactamente. Nosotros. Sí, todo eso era un símbolo de la obra de Jesús. Entonces, ¿cómo luce eso en nuestras vidas? Pues así, dependiendo de Jesús, confiando en Jesús, ¿no? Y acudiendo a Jesús como el sacrificio perfecto. Súper. La pregunta 2 dice, esto no es tanto de la prédica, sino una duda en general, porque hace poco escuché un concepto que al perdonar volvemos a poner a la persona en la posición en la que la teníamos antes. Esto me dejó pensando si de alguna manera se empata con algún concepto bíblico del perdón o solo son palabras que suenan bien juntas. Bueno, pues sí, la Biblia nos llama a perdonar como Cristo nos perdonó, ¿no? Colosenses 3, verso 13, nos dice, de la manera que Cristo os ha perdonado, perdonaos los unos a los otros. Y pues Cristo nos perdonó de un modo pues absoluto, ¿no? Sí. O sea, su perdón nos hace estar delante de Dios, no solo como si nunca hubiéramos pecado, ¿no? Sino Jesús nos da su justicia y nos presenta no solo como no culpables, sino como justos, ¿no? Entonces nosotros somos llamados a perdonar de esa misma manera, no que nosotros podamos atribuirle justicia a las personas, pero sí la Biblia nos llama a perdonar como Cristo nos perdonó, y eso significa que ya no hay un registro en nuestra contra, ¿no? Entonces, ese es el perdón que estamos llamados a practicar, ¿no? Sí, creo que lo tratamos lo platicamos en el primero o segundo episodio, ¿no? Algo así del perdón. Cierto. Y era esto, ¿no? Esta llamada que la Biblia, que Dios nos hace a perdonar, como decías, como Dios nos ha perdonado y cómo Dios usa el perdón para acercarnos a Él mismo y para inclusive bendecirnos, ¿no? Que va mucho más allá del perdón que nosotros estamos normalmente acostumbrados a ofrecer, que es un perdón un poco superficial y solo como para mantener la paz o algo así, ¿no? O condicionado, ¿no? O condicionado. Y Dios, híjole, pues es rico en misericordia, en amor, y inclusive cuando nos perdona, pues nos acerca continuamente a Él, ¿no? Exacto. Y es lo que comentabas. Exacto. Pero es un gran reto, ¿no? Como, o sea, no solo estamos poniendo a la persona como en la posición que estaba antes, porque el Señor ir más allá, ¿no? Nos hubiera bastado con que no hemos pecado contra el Señor, no solo, o sea, es como con que no sea objeto de tu ira, Señor, y me dejes así como a la deriva, es ya muchísimo. Claro, cierto. Pero el Señor viene, nos restaura, nos hace sus hijos, coherederos con Cristo. Entonces, ¿de qué manera ese ejemplo puede aplicar? O sea, ¿cómo perdonamos nosotros, no? Ahí a veces perdonamos y, ok, te pongo en la posición que estabas antes, pero luego te vuelvo a degradar. Y luego te vuelvo a subir y luego te vuelvo a degradar, ¿no? Pero el perdón que estamos llamados... No vas a pasar, ¿no? O sea, y el perdón que estamos llamados a hacer es, más bien, perdonamos, no solo se restituye, sino, pues, es, o sea, mucho más magnífico de lo que hay en nuestra mente al momento de perdonar a alguien, ¿no? Es como una nueva oportunidad, ¿no? O sea, lo puedo ver como en la familia, por ejemplo. Si mi hijo me ofende en algo y me pide perdón y yo lo perdono genuinamente, no solamente lo regreso al momento en cuando me ofendió, sino
es la oportunidad en la que podemos ir más allá y amarnos más y conocernos más y o sea, es como eso, ¿no? Cierto, cierto. Bueno, pues ahí está. Ahí está. Bueno, y esto solo dice al final, gracias por estos podcasts, son de mucha bendición y me ayudan a seguir teniendo conversaciones con la iglesia sobre lo que Dios nos muestra los domingos. Saludos. Saludos, Fer. De eso se trata. De eso se trata, exactamente. Exacto. Bueno, tenemos otra. Susana Lares. Saludos, Susi. Dice, hola, tengo 2 preguntas. La primera, Jacob se apartó años de Dios y vivió en tristeza por creer que perdió a su hijo. Al final, Dios los reunió con el propósito de que Jacob volviera su vista a él y terminó su carrera satisfecho en Dios. ¿Ustedes creen que Jacob buscó a Dios en lo personal y lo preparó para el momento en que al fin guiara a su familia? La segunda es, después de todo, ¿Jacob perdonó a todos sus hijos? Qué pregunta tan interesante. Digo, realmente el texto no, o sea, pareciera que hubo una restauración familiar, ¿no? El texto no aclara realmente algún momento en el que Jacob los perdonó, ¿no? El texto no aclara eso. Lo que sí es que el texto muy claramente nos muestra a un Jacob muy enfocado en sí mismo, ¿no? Tan agobiado por la tristeza, por el luto, por el duelo, por la pérdida, que lo vemos incapaz de él, incluso incapaz de creerle a Dios, ¿no? Exacto. Y lo que vemos en ese capítulo es que la incredulidad le llevó a vivir, pues eso, afligido, ¿no? Y yo no creo que él haya buscado a Dios. Más bien creo que Dios lo buscó. Sí, es lo que yo veo es que Dios lo buscó, ¿no? Y es lo que yo veo en la Biblia. En Romanos capítulo 3, verso 11 nos dice que no hay quien busque a Dios. No hay nadie que busque a Dios, ¿no? Es Dios quien nos busca a nosotros. Y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y si le buscamos es porque Él nos encontró primero. Él nos buscó primero, ¿no? Sí, exacto. Entonces, lo que veo en Jacob en sus últimos años es una respuesta al Dios que una vez más le busca para bendecirlo, ¿no? Qué bonito. Es impresionante eso. Y cómo en sus fuerzas precisamente no le encontró. O sea, yo me imagino a este brother sufriendo. Y a nosotros, ¿cómo nos impacta eso? Pues así. Qué bonito que el Señor nos ha encontrado y qué bonito que podemos responderle en adoración. Entonces, pues sí. Creo que mucho de lo que pensamos a veces que nosotros buscamos a Dios es solamente el reflejo de que Dios nos busca constantemente a nosotros, ¿no? Sí. O sea, tu Espíritu Santo constantemente es paciente y nos lleva a Dios. Y de hecho, hoy vamos a hablar del Espíritu Santo. Pero es eso. Siempre encuentro también como experiencia personal que Dios continuamente es quien me busca y me capacita inclusive para amar y perdonar, así como con Jacob, ¿no? Exacto. Bueno, pues tenemos otra. ¿La última? Venga. ¿O ibas a decir algo? No. Dale. Va. Dice Madai Ruiz. Hola, felicidades por el podcast. Está muy padre. Tengo 2 preguntas. 1, ¿cómo responder a la cuestión de si Dios castiga? Dice, una persona a la que no se le ha predicado de Cristo. No, perdón. Esa va a ser la segunda pregunta. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo responder a la cuestión de si Dios castiga? Pues es bíblico. O sea, algo básico que vemos en la Biblia es que Dios es un Dios santo y que Dios definitivamente castiga el pecado, ¿no? Hay muchísimos textos, pero Romanos simplemente, ¿no? Romanos capítulo 3 nos dice que la paga del pecado es muerte, ¿no? Los profetas están también llenos de... Exacto. Estoy tratando de recordar un salmo. Creo que es el Salmo 7. Salmo 7. O sea, la Biblia me presenta a Dios no solo como juez. Está muy fuerte esto. Está muy fuerte, pero en cierto sentido como el administrador del castigo, ¿no? O sea, él es quien castiga. Dice, creo que sí es Salmo 7. No es el Salmo 7. David recurre mucho en sus oraciones a Dios a pedir que Dios castigue a sus enemigos de Dios, ¿no? Y sí vemos mucho ese patrón en la Biblia, pero
La verdad, la pregunta es muy interesante porque yo también he encontrado que últimamente se ha hecho toda una como cultura ahí de que no, Dios no castiga, ¿no? Como una percepción del amor de Dios que está un poco alejada de lo que la Biblia nos Aquí llama. está, mira. Sí, es el Salmo 7. Perdóname. No, está bien. Sí, dice en el verso Salmo 7, verso 9, dice: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo. Es algo que está en la Biblia, ¿no? Y es un concepto básico. Claro. Dios como juez de vivos y muertos. Dios como aquel que un día juzgará. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. O sea, Dios odia el pecado, Dios odia la injusticia, Dios odia la maldad. Eso es lo que lo hace ser bueno. Exacto. En nuestras mentes caídas, ¿no? Y afectadas por el pecado, pensamos que todo castigo es pecaminoso, ¿no? Que todo acto de castigo es como malo. Sí. Porque nosotros nos enojamos pecaminosamente, ¿no? Exacto. Y cuando castigamos o reaccionamos ante una injusticia, lo hacemos también injustamente, pero ese no es el caso de Dios. Dios es un juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Ahora suena muy duro esto, pero mira el verso 12. Si no se arrepiente, lo cual deja ver, tal vez muy sutilmente, pero nos deja ver la disposición de Dios de perdonar al pecador si se arrepiente, ¿no? Claro. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Entonces, David presenta a Dios no solo como juez, sino como el verdugo, ¿no? Armado tiene ya su arco, lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Entonces, pues sí, Dios castiga. Y el máximo ejemplo de que Dios castiga el pecado es la cruz. Exacto. Claro. O sea, la razón por la que Jesús murió es porque Él cargó nuestro pecado, ¿no? Y Dios descargó sobre Jesús toda su ira, ¿no? Su ira por los pecados de absolutamente cada persona que ha vivido. Fuerte, ¿no? Entonces sí, Dios castiga. Si Dios no castigara el pecado, la muerte de Cristo no tendría ningún valor redentivo, ¿no? Claro. De hecho, también en Proverbios 3:12, abonando lo que decían de como hijos, cómo vivimos el castigo del Padre, dice: porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Qué bonito, ¿no? Como este tema de también nosotros somos santificados por medio de la corrección del Señor, como el Padre al Hijo, ¿no? Ahora, ese es un tema interesante porque, claro, hay distintos tipos de castigo. O sea, hay un castigo punitivo, ¿no? Que es saldar una deuda pendiente, ¿no? Causaste un dolor y tú mereces recibir el mismo dolor. Solo Dios tiene la capacidad de castigar de esa manera, ¿no? Y de una forma justa, ¿no? Y de una manera justa. Y existe el castigo correctivo, ¿no? Que es el que mencionas y que es un castigo que no tiene la intención de saldar cuentas, ¿no? O de restablecer la justicia, sino de corregir el corazón. Entonces hay que distinguir entre el castigo punitivo de Dios y el castigo correctivo. El castigo punitivo sucedió en la cruz, ¿no? Todo el castigo de Dios por el pecado cayó sobre Cristo. Y para nosotros como creyentes el día de hoy, ¿pecar trae consecuencias en nuestra relación con Dios? Sí. Y una de ellas es esa, ¿verdad? Sí. Que Dios puede darnos pues varita. Corrección. Varita, ¿no? Totalmente. Nalgadita, ¿no? Cachetadita. Exacto. Y es un acto de amor, sí. ¿No? No lo hace desde la posición de juez. Porque esa posición la dejó para siempre desde la cruz, ¿no? Sino la hace desde la posición de papá. De hecho, es algo que probablemente por ahí se originó este tipo de creencia, porque muchas veces he oído como, pues Jesús ya pagó por el pecado y todo, y por eso ahora ya no castiga. O sea, ya está todo pagado porque Jesús fue castigado y entonces ya no puede ahora haber otro castigo. Pero la Biblia nos habla de que Jesús va a regresar, ¿no? Para traer juicio
Y la única manera de no, pues, ser, ¿cómo se puede decir? Objeto de ese juicio es el confiar en Jesús, ¿no? O sea, que el castigo lo recibió Jesús en vez de lo que yo debía recibir, pero todas las demás personas que decidieron no poner su confianza, pues van a recibir la retribución por los actos que han cometido y es parte de su justicia y del castigo de Dios. Sí. ¿No? Y de hecho, sí, bueno, la Biblia dice, ¿no? En Juan 1, esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Todo aquel que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, es un tema complejo. Esa es una opinión personal, yo pienso que la venida de Cristo, la manifestación de Cristo, el venir al mundo, vivir una vida perfecta, morir en la cruz, resucitar, hace a los hombres aún más culpables delante de Dios, más responsables de su pecado. Y rechazar a Jesús, o sea, es finalmente lo que pues va a llevar a las personas a una eternidad de castigo, ¿no? Sí. De hecho, eso viene a la pregunta 2. Dice, una persona a la que no se le ha predicado de Cristo o culturalmente tiene otra creencia, pero es una buena persona y muere, ¿puede ir al cielo? Me hicieron esta pregunta y no supe cómo responderla. Exacto. Bueno, lo que la Biblia nos enseña es que Jesús es el único camino, ¿no? Nadie viene al Padre si no es por mí. Esas son palabras de Jesús. Y claramente esas palabras de Jesús claramente nos dejan ver que las personas no pueden salvarse de ninguna otra manera que confiando en Jesucristo, ¿no? Ahora, esa es una pregunta, a menudo suele ser una pregunta, a menudo, no quiero decir que siempre, pero a menudo es una pregunta como con chanfle, ¿no? Pues es una pregunta a menudo deshonesta, ¿no? Porque la implicación es que la implicación sería que Dios es injusto. ¿No? ¿Cómo es que Dios va a mandar al infierno a las personas por no creer en alguien en quien no escucharon nunca? Claro. ¿No? Y esa es la implicación. Y es un argumento que honestamente es emocional, claro, ¿no? Porque emocionalmente te desarmas y dices, ay, pues sí, ¿verdad? ¿No? Sí, pero sí, eso es ignorar el concepto más básico de Dios y más básico del pecado y de la Biblia, que todos los hombres somos pecadores y todos merecemos morir. Exacto. Dios no tendría por qué salvar una sola persona. ¿Se entiende? Sí, claro. Entonces, por un lado tenemos que tener eso bien en mente. Estamos delante de un Dios absolutamente santo, absolutamente perfecto y realmente no nos debe nada. Nosotros debíamos vivir una vida perfecta. Claro. Y según la Biblia, todos nosotros, yo el primero, merezco una eternidad separado de su gracia y de su amor. Merezco una eternidad en el infierno. Eso es lo que yo merezco. Sí. Y según la Biblia, todos los hombres merecemos eso. Entonces, es importante recordar eso, ¿no? Lo segundo que es importante recordar es que Dios no se ha dejado sin testimonio. ¿Cómo concilio este punto que estoy a punto de decir y el anterior? No lo sé. Yo no podría conciliarlo, ¿no? Pero dice Romanos 1, verso 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie puede poner de pretexto, yo no supe que había un Dios verdadero, creador de los cielos y la tierra. Nadie. Claro. Según la Biblia, nadie. Porque a través de la creación, Dios se ha dado a conocer, ¿no? Su máxima manifestación, su manifestación perfecta es a través de Jesucristo. Pero la creación, o sea, no manches, bro. O sea, la vida, el aire, el amanecer, el propio cuerpo, el cuerpo, ¿no? Tu conciencia. Pablo también va a hablar de la conciencia en el capítulo 2 de Romanos. O sea, Dios no se ha dejado sin testimonio. En Hechos capítulo 17
si mal no recuerdo, Pablo le dice a los atenienses justamente, ¿no? Dios no se ha dejado a sí mismo sin testimonio, dándonos bendición del cielo, ¿no? Llenando de alegría y de sustento nuestros corazones. Entonces, solo para terminar este punto, Romanos capítulo 2, dice el verso 12, dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, pensamos que el que no escuchó está perdido, y el que escuchó ya la hizo. Y es como, no, el punto es cómo respondemos al nivel de revelación que tenemos de parte de Dios, ¿no? Verso 14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Y eso qué significa? Dice, dando testimonio su conciencia y acusándoles, y Pablo bien bonachón, o defendiéndoles sus razonamientos, ¿no? Si tu conciencia funciona correctamente, vas a llegar inevitablemente a la conclusión de que estás en problemas con Dios, ¿no? El día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y por eso es que Pablo nos dice, en Romanos 10:14, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿No? Entonces, sí tenemos una responsabilidad nosotros como creyentes de anunciar el evangelio, ¿no? Exacto. Porque esa es a veces la persona que dice, pero ¿y la persona que está en una isla desierta? Y es como, bro, responde tú. Tú ya escuchaste hoy, ¿no? Claro. Exacto. Preocúpate por eso. Sí, también dicen Romanos que no hay justo ni aun uno, todos se desviaron. Entonces el desconocimiento, a lo mejor del libro físico de la Biblia, no te exime del justo juicio de Dios porque no somos justos, ¿no? Entonces, pues sí, es un tema a recordar siempre. El Señor se revela, nada de eso va a justificar el que alguien es que era buena persona y hacía estas cosas, ¿no? O sea, bro, todos somos injustos, todos nos desviamos, ¿no? Según Romanos. Sí, exacto. Creo que te animaríamos a leer la carta a los Romanos. Es una carta muy bella y que tiene mucha profundidad teológica en ese sentido. En lo personal fue la primera carta que leí cuando el Señor me salió al encuentro y fue de muchísima bendición para mi vida, y creo que trata el tema de una forma increíble, ¿no? Desde muchos aspectos. Sí. Pero pues, bueno, fueron todas las preguntas. Pues ahí está. Esperamos que haya sido de utilidad. Bien, pues y ahora pasando al tema de las últimas enseñanzas, hemos tenido 2 enseñanzas sobre el Espíritu Santo. Bueno, y no hemos presentado la serie, ¿verdad? No hemos tenido ningún podcast de esta serie. No, pues estamos en una nueva serie que se llama Lo que creemos, que es lo que creemos acerca del Espíritu Santo. Así es. Y va a ser una serie que creo que lo dijimos en el podcast pasado. Tal vez serán 3 o 4 bueno, no sé si episodios, pero enseñanzas los domingos, ¿no? Sí. Y esta vez vimos los asuntos del Espíritu. Ajá. Bueno, el primer tema fue... el creyente no puede vivir sin el Espíritu Santo. Ajá. Necesitas el Espíritu Santo para ser cristiano. Exacto. ¿No? Es imposible ser cristiano. No, sí. La vida cristiana es imposible sin el Espíritu. Eso. Sí. Sí, ¿verdad? La vida cristiana es imposible sin el Espíritu Santo. Exacto. Y en resumen, bueno, ¿por qué no alguno de ustedes nos da el punto central? Vas, David. Más, bro. Muchas gracias. Muchas gracias, bro. Pues básicamente es como el título lo dice, ¿no? Una vez que hemos confiado en Cristo, nos es dado el Espíritu Santo. Jesús dijo que nos convenía que Él se fuera porque el Espíritu Santo iba a venir a estar dentro de nosotros. Cierto. Y íbamos a recibir esta nueva vida, ¿no? Entonces, por eso es que todo cristiano, pues,
no puede vivir sin el Espíritu Santo, ¿no? Morando dentro de él. Y vemos cómo, aunque muchas veces añoramos pensar en el vivir en los tiempos en que Jesús estuvo en la tierra y estar con él, ¿no? Todo el tiempo. Y tenemos como ese tipo de pensamientos como, híjole, ¿qué haría si pudiera caminar con Jesús? Como los discípulos estuvieron con él y todo. Hoy, por medio de su palabra y por su espíritu, podemos ver cómo estamos viviendo una vida que la verdad es mucho mejor que la que los discípulos vivieron, por lo menos en ese momento, porque después sabemos que estuvo dentro de ellos también. Pero hoy podemos tener comunión y podemos ser guiados por el Espíritu Santo, pues todos los días de nuestra vida, ¿no? De hecho, los discípulos, a veces no me gusta usar esos términos, pero fueron, entre comillas, mejores cristianos cuando Jesús se fue. Exacto. ¿No? Sí, De lo que fueron antes. O sea, evidentemente sí convenía, bro. Eso es una locura, ¿no? Exacto. Pensar que Jesús te diga, ¿te conviene Que me vaya. te conviene que me vaya para que puedas recibir el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, muchas veces hay creyentes que dicen, oye, pero no, es que si yo ya creí en Cristo, se supone que en Cristo estoy completo, ¿no? Entonces, ¿por qué necesitaría algo más? La respuesta simple y sencilla es porque Jesús lo dice, ¿no? Exacto. Sí. Necesitas al Espíritu Sí, Santo. simple. Algunas de las cosas que vimos que hace el Espíritu, ¿recuerdan? Pues una es que Nos recuerda por medio de la palabra de Dios. pues es quien nos lleva a tener esta percepción de que somos pecadores, ¿no? Y que somos necesitados del perdón de Dios, del sacrificio que Jesús ofreció por nosotros y nos lleva a poder, pues eso, ¿no? Darnos cuenta de eso y arrepentirnos y confiar en Él, poner nuestra confianza en Él. Nos convence de nuestro pecado. Exacto. Ahora, eso está cañón porque no solo eso es necesario para poder recibir el perdón y la salvación, pero eso es necesario para una vida cristiana saludable. Sí. O sea, De forma continua, ¿no? No solamente en ese momento. Exacto. O sea, porque seguimos pecando, ¿no? Claro. No que nos encante, no que lo amamos, pero seguimos pecando. Y cuántas veces el cristiano vive autojustificándose y no reconociendo esos pecados particulares, ¿no? Exacto. Y entonces lo que obtienes es un cristiano religiosón, ¿no? Religioso, no está siendo transformado, no está siendo cambiado. Pero lo escuchas y en su discurso es que no, ya fui perdonado por Cristo. Y es complicado porque es cierto, pero necesitas reconocer esos hábitos o esos pecados específicos para poder reflejar a Jesús, ¿no? De ahí la importancia de estos tiempos que siempre animamos a todos nosotros como iglesia a tener estos tiempos devocionales en su palabra, que dicho sea de paso, pues toda la escritura es inspirada por Dios, ¿no? Por su espíritu. Y pues en estos tiempos es donde también suceden estas cosas muy a menudo, ¿no? Que Dios nos revela, el Espíritu Santo nos lleva a tener esta convicción de pecado de ciertas áreas en nuestra vida que pues las podemos ver a la luz de la palabra, ¿no? O sea, ilumina nuestros corazones en esas áreas oscuras y podemos vivir esta vida pues en constante arrepentimiento y transformación por medio de él, ¿no? Exacto. Y el Espíritu también veíamos que nos llena, ¿no? El Espíritu nos llena, nos dirige. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice Pablo en Romanos, justamente, estos son hijos de Dios, ¿no? Exacto. Y veíamos este importante elemento en la vida cristiana genuina, la seguridad de la salvación. Sí. ¿No? Justamente porque seguimos pecando, solo el Espíritu puede darte la convicción de que eres un hijo de Dios. Y justamente esa seguridad que el Espíritu te da es la que se vuelve la razón para venir al Señor y confesar tu pecado, ¿no? Exacto. Y no quedarte ahí atascado, atorado. Sí, lo veíamos como ese tema de que nos capacita para la vida cristiana. O sea, no hay mejor manera de vivir la vida cristiana que es de manera genuina y reconociendo quiénes somos, no por nuestras obras y nuestros actos, sino reconociendo el amor de Dios, el plan de Dios en nuestras vidas, reconociendo quién es Él, porque la única forma, como decíamos, no le podemos llamar Señor, ¿no?
Si no somos guiados por el Espíritu Santo. Y Señor, realmente no como simplemente reconocer su poder, sino el Señor de nuestras vidas, ¿no? A quien le debemos toda nuestra honra, todo lo que hacemos. Entonces, vivir vidas cristianas así nos hace estar lejos, como decíamos, del tema religioso y más bien capacitados por el Espíritu Santo para tener una relación con el Señor y no una religión del Señor, ¿no? Exacto. Y creo que podríamos resumir ese tema y creo que así lo resumimos, ¿no? Como que la llenura del Espíritu va a producir una vida semejante a la de Cristo, ¿no? Exacto. O sea, es así. Jesús vivió la vida que vivió porque fue lleno del Espíritu, ¿no? Es algo que ya no lo vimos en la enseñanza, pero la Biblia menciona cómo Jesús fue concebido por el Espíritu. Cómo el Espíritu descendió sobre él en su bautismo en el Jordán. El Espíritu descendió sobre él. El Espíritu le guió al desierto. Y Jesús regresó y comenzó su ministerio en el poder del Espíritu. El Espíritu Santo lo hizo levantarse de los muertos también. O sea, de principio a fin la vida de Cristo solo se podría explicar porque el Espíritu Santo le llenó. ¿No? A veces pensamos que él vivió esa vida porque pues, él es Dios. Pero estamos pasando por alto que él se despojó, ¿no? De todos esos, ¿cómo decirlo? Atributos. No, es que no se despojó de sus atributos, pero se despojó a sí mismo, ¿no? Exacto. De sus humano, privilegios divinos, ¿no? Y la vida que él vivió, la vivió como hombre. En su identidad, él seguía siendo Dios, pero vivió como sus capacidades, ¿no? Exacto. Sus capacidades eran de un hombre, ¿no? Exacto. O sea, tenía calor, todo lo que vivimos aquí nosotros, él lo vivió y con todas esas limitantes, ¿no? O sea, como que no tenía todo eso que tiene Dios. Y eso, perdón, a mí me vuela la cabeza eso. El mismo Espíritu que vivificó a Cristo de los muertos está con nosotros. Y lo vemos en Pedro. O sea, Pedro, ¿quién era Pedro? Y después el Espíritu Santo le lleva a levantarse, a predicar la palabra del Señor, y no por la elocuencia de Pedro, sino por la guía del Espíritu. 5,000 personas escuchan el mensaje y escuchan la voz de Dios a través del Espíritu Santo. Y vemos el Espíritu obrando a través de la iglesia hasta nuestros días, ¿no? Claro. Y también vimos que, pues, Dios nos llama a ser llenos del Espíritu Santo, y algo muy bello es que Jesús nos enseñó que podemos pedirlo. En Lucas 11, verso 9 al 13, dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y pues es algo muy bello porque nos anima a esto, ¿no? Dios quiere que seamos llenos de su Espíritu, pero Él mismo nos dice: pídemelo, yo estoy dispuesto a dártelo, yo soy un Padre verdaderamente bueno. Si tú sabes dar buenas dádivas y eres malo, ¿no? Parafraseando todo lo que dijo, ¿cuánto más? Él que es completamente bueno, pues él es el primer interesado en que estemos llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y dicen por ahí, el refil es gratuito, ¿no? Todos los días puedes regresar. No solo todos los días, ¿no? Que minuto a minuto, momento a momento puedes venir y pedir. Muy bien. El segundo tema, vimos este domingo, fue sobre los asuntos espirituales. Y estuvo súper interesante el inicio. No ignoréis, ¿no? Porque precisamente decíamos, son asuntos que ignoramos precisamente, ¿no? Cierto. Muchas veces. Es cierto. Y de hecho Pablo menciona esto para otros temas. En 1 Tesalonicenses 4 dice Pablo: no quiero que ignoren acerca de los que duermen. Esa es otra área de ignorancia, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con el cristiano cuando se muere? ¿No? ¿No? Su cuerpo está dormido, su alma está dormida, o sea, se va a perder la resurrección. O sea, ¿qué? Es un área de ignorancia. Romanos 11:25. No quiero que ignoren acerca de Israel, ¿no? Que les aconteció endurecimiento en parte, ¿no? Para provocarlos, hacerlos con los gentiles, pero luego Israel será salvo. Y a veces la gente cree que Dios desechó a Israel. Es un área de ignorancia, ¿no? 1 Corintios 10. No quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos cruzaron el mar
y está hablando de la libertad cristiana, ¿no? Cómo somos libres, pero no libres para el pecado, ¿no? Y la gente ignora eso. O se va a un extremo legalista, o se va a un extremo, ¿no? Libertino. Y el otro tema de ignorancia es justamente los asuntos espirituales en 1 Corintios 12. ¿Qué onda? ¿Qué les llamó la atención? Es un tema muy, muy amplio, ¿no? Sí. En círculos cristianos, como bien decíamos, creo que precisamente el tema de haber ignorado los asuntos espirituales ha llevado al desconocimiento y el miedo de entender los asuntos espirituales, ¿no? Como ese tema que hablabas de la fuerza de los Jedi, o sea, como pensamos que es que el Espíritu Santo solo se manifiesta de forma sobrenatural, y cosas muy extrañas y cosas que nos llevan a preguntarnos muchas cosas, pero es precisamente el desconocimiento, ¿no? Entonces, como a mí me llamó la atención cómo hemos hecho lo opuesto. O sea, hemos ignorado los asuntos espirituales y los hemos llevado a máximos polarizados completamente de no, el Espíritu Santo ya no actúa en el día de hoy. O no, el Espíritu Santo me está diciendo que me des todo lo que tienes. O como esta onda de humanizar el actuar del Espíritu Santo a nuestras manipulaciones humanas e ignorantes, ¿no? Sí. Bueno, estudiamos prácticamente el capítulo 12. Sí. No nos enfocamos, justamente como dices, el tema es muy amplio, ¿no? No nos enfocamos en especificar cuál es la diferencia entre ministerios, operaciones y energemas o manifestaciones, y tampoco nos enfocamos en explicar cada uno de los dones, ¿no? O cada una de las manifestaciones. Tenemos otra enseñanza. De hecho, estudiamos 1 Corintios en domingos alguna vez. Todo acerca de la iglesia se llama esa serie. Ahí está. En la página o en la aplicación. En la puedes app buscar también. la aplicación, ya sea si tienes Android o si tienes Apple, y puedes entrar a las tiendas a bajar la aplicación. Se llama Semilla Monterrey. Y ahí es un logo gris que tiene el logo de la iglesia. Lo puedes descargar y ahí puedes encontrar pues esa enseñanza y muchas más. Sí, estudiamos ya este capítulo y ahí creo que sí abordamos un poquito más. También en otra serie de Lo que creemos, vimos todo un capítulo sobre los dones espirituales y cómo hablamos un poquito sobre cada uno de ellos. Pero en esta ocasión nos enfocamos más en, digamos, como que el corazón del espíritu, ¿no? Y la intención del espíritu al otorgar estos dones y su motivación al equipar a la iglesia con esos dones o asuntos o manifestaciones espirituales. Y veíamos 3 puntos principales. Exaltar a Jesús. Siempre que el Espíritu Santo se manifiesta, exaltar a Jesús. Ese fue el primer punto. Y siempre que el Espíritu se manifiesta será para provecho o edificación de la iglesia, edificación de la iglesia. Siempre que el Espíritu se manifiesta es una obra de gracia. Es el punto número 3. ¿Y el 4? Y el 4 es que siempre que se manifiesta estas manifestaciones son inferiores al fruto del Espíritu. Al fruto. Exacto. O sea, hay algo más hermoso, ¿no? O como Pablo lo llama, hay un camino en el Espíritu mucho más excelente que los dones, ¿no? Exacto. Que es el amor, que justamente es el fruto del Espíritu. Y yo solo quisiera como comentar un par de cosas. La primera es que creemos que los dones siguen vigentes. Creemos que las manifestaciones del Espíritu siguen vigentes. ¿Por qué? Porque la iglesia sigue necesitando ser edificada. Simplemente, ¿no? Exacto. O sea, y ahí vimos claramente que siempre que el Espíritu, dice el verso 7 del capítulo 12, a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho de otros. En el capítulo 14, en el verso 12, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Entonces, lo que creemos es que Pablo enseña que mientras la iglesia sigue vigente, mientras la era de la iglesia sigue en curso, la iglesia necesita ser edificada y el Espíritu Santo, que ama a Cristo y que ama a la iglesia, va a embellecer a la iglesia estando presente, equipándola, ¿no? Dándole regalos de parte del novio, ¿no? Y creemos que el Espíritu sigue vigente. Y también para
o sea, la iglesia, ahora sí que el propósito es exaltar a Jesús, ¿no? Y por Jesús es que la iglesia existe. Y el Espíritu Santo nos lleva pues a eso, ¿no? O sea, a exaltarlo. No solamente tal vez pensamos en exaltar a Jesús en nuestras reuniones en el tiempo de alabanza o algo así, pero no se limita solo a eso, sino a exaltarlo en la vida de cada creyente, en la vida de la iglesia en comunidad, ¿no? Amarnos unos a otros. Y el Espíritu Santo es quien nos da la capacidad de hacer eso, digamos, ¿no? De amar a nuestras esposas, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a cada persona que conocemos. El Espíritu Santo es quien nos da esas capacidades y todo eso exalta a Jesús. Me llamó a mí mucho la atención pues la manera en que se abordó estos asuntos espirituales, porque creo que dieron una perspectiva mucho más clara de cómo deben de ser usados o cómo el creyente debe de saber. Por ejemplo, o sea, si el Espíritu Santo le está dotando al creyente para hacer algo, por ejemplo, o servir en algo, pues no es para servirse a sí mismo, sino es para servir a otros, ¿no? Y todo esto al final lo veíamos en torno al amor, ¿no? O sea, en que pues Dios nos ha llamado a amarnos unos a otros y a exaltar a Dios de esa manera. Entonces ese fruto mucho más excelente, como dijimos ahorita, es el fruto del amor, que todo lo que el Espíritu todo lo que el Espíritu hace en nosotros, pues como que desemboca en eso, o tendría que desembocar en eso. Cierto. Y si no es de esa forma, y si el Espíritu lo usamos para nuestras propias cosas, o nuestro ego, o lo que sea, simplemente pues no se cumple el propósito y no sirve para nada. Inclusive dice la Biblia, ¿no? Dice que el amor no busca lo suyo, ¿no? Exacto. Eso es interesante. Y justo lo que comentabas, de hecho, algunas personas se acercaron al final a expresarme como que Dios les habló mucho en la enseñanza y me preguntaban, bueno, ¿qué puedo hacer, no? Para responder. Y justo lo que decías, ¿no? Pues, o sea, el recibir la llenura del Espíritu tiene que manifestarse prominentemente, no en manifestaciones, sino en el fruto, que es el amor. Y el amor no busca lo suyo, ¿no? Y algo que creo yo que fue muy claro en la enseñanza este domingo y creo que lo dije, no sé si lo dije o lo oré, ¿no? Que seamos conocidos no solo como una iglesia de la palabra, sino como una iglesia que ama, ¿no? Exacto. ¿Y eso qué significa? Dejar de buscar lo mío propio, ¿no? Y creo que no es no estoy diciendo nada que la gente no sepa. Vivimos un cristianismo muy de consumidores, ¿no? Sí. Cierto. El día de hoy, centrados en nosotros mismos. ¿Qué es lo que esta iglesia me puede dar? ¿Qué es lo que este hermano puede hacer por mí? ¿Cómo me pueden ayudar? ¿No? Y por supuesto que a veces estamos en una posición vulnerable en la que necesitamos, ¿no? Claro. Y eso está bien. Pero eso es distinto a vivir vidas cristianas gobernados por este énfasis en nosotros mismos, ¿no? Exacto. Y necesitamos empezar a ver hacia alrededor, ¿no? Necesitamos pedirle al Señor que nos libre de este tipo de cristianismo en el que en el momento en el que no me das lo que yo estoy buscando, te dejo y te abandono. Y eso va a transformar matrimonios, va a transformar amistades, va a transformar tu trabajo incluso, ¿no? O sea, tu relación con tus hijos y tu relación con la iglesia, ¿no? O sea, menciono todos esos ejemplos porque cristianos divorciándose, cristianos abandonando hijos, cristianos con relaciones rotas, cristianos que no duran sus trabajos. ¿Cómo se explica esto? Pues porque nos falta amar, ¿no? Exacto. Nos falta amar como Cristo nos amó. Y especialmente aquí en Semilla Monterrey, necesitamos esto, ¿no? Necesitamos que toda la iglesia abrace este llamado de Dios a recibir la llenura de su espíritu para amarnos unos a otros, ¿no? Y empezar a funcionar así. ¿Se entendió? Sí, porque si no, nada somos, ¿no? Nada somos. Como a mí, esto yo no lo había considerado cuando hablamos de que se puede ejercer dones sin el amor. Cierto. Pues sí, porque lo dice, ¿no? Cierto. Entonces, como precisamente muchas veces estamos, como decían, pensando de, oye, ¿qué don tendré yo? ¿No? ¿Y cómo seré? Y como que empezamos a pensar como que, oye, tengo un regalo, déjame abrirlo. ¿Y qué es para mí?
¿no? ¿Qué representa? ¿Qué posición me da en la iglesia este don? ¿Qué posición me da en mi casa? Por ejemplo, decíamos alguien que dice, oye, yo sé presidir, entonces ya voy a presidir en todas partes y entonces qué chido ser el que preside. Pero entonces dice Pablo, puedo hablar todas las lenguas, puedo presidir lo que sea, pero si no tengo amor, eso de nada sirve. Entonces vemos iglesias en Monterrey, lo hemos visto, ¿no? Iglesias, pues sí, llenas de recursos que el Señor ha puesto y que no nos amamos, más bien nos segregamos entre grupos y decimos, no, es que aquí esto, ¿no? Pero nos falta amor afuera, o sea, estamos ahí encerrados viendo hacia nosotros mismos y como el no tener amor realmente pues es ruido, ¿no? Es ruido todo lo que podamos hacer. Címbalo que retiñe. Exacto. Dice ahí mismo en 1 Corintios 14 en el verso 1, dice, procurad alcanzar el amor y desead con celo los dones espirituales, especialmente que profeticéis. Y es muy curioso porque pues el profetizar habla de compartir la palabra que ya se nos ha sido dada, ¿no? Y eso es parte de amarnos. Entonces, pues comentábamos al final de la reunión que la verdad, al menos pues yo estoy falto de amor y creo que todos estamos faltos de amor. Pero creo que sí la Biblia nos llama a buscarlo y a pedirlo y a ser llenos del Espíritu con ese enfoque, como decíamos, ¿no? O sea, porque de otra forma no debemos de olvidar que nosotros somos la iglesia y que Dios quiere usarnos, pero no solamente... Muchas veces pensamos en amar a las personas fuera de la iglesia, ¿no? Como necesito amar a estas personas que no conocen al Señor y tengo que ser lleno del Espíritu Santo para que yo pueda amarlas y todo. Y está padrísimo y creo que eso es lo que Dios nos ha llamado. Pero el amor de Dios en nosotros debe de afectar todas las áreas de nuestra vida y también dentro de la iglesia y dentro de nuestra familia. No debemos de esperar, como decías, pues, que estamos en un lugar para que me amen a mí, ¿no? Es como en todo lugar, si somos llenos de su espíritu y si Dios quiere llenarme de su espíritu, es para que yo pueda amar a las personas, ¿no? Porque yo he recibido el amor de Dios. O sea, y es algo que pues debemos simplemente de buscar ser llenos del Señor. Y en medida en que recibimos su amor, que ya lo hemos recibido al Jesús morir por nosotros, pero en la medida que seamos conscientes de eso constantemente, pues nos llevará a amar a las personas que estén a nuestro alrededor. Claro. Y muy importante, ¿no? Amar no significa complacer a las personas. Claro. El amor bíblico es muy diferente al amor que siempre viene a nuestra mente, ¿no? Exacto. Esto lo leíamos hace rato, como el modelo Dios al que ama castiga y al que nosotros también al amar a otros nos tomamos el tiempo de sí, no es cómodo. De hecho, la descripción de amor no se ve muy cómoda. Exacto. Sí, porque a veces se tiene esta idea bien superficial, ¿no? De los cristianos deberían amar a todos, claro, ¿no? Y a veces se dice eso desde un argumento de entonces eso significa que tienes que darme gusto en absolutamente todas las cosas que yo espero de ti. Y la Biblia es muy clara, ¿no? El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Interesante. No se goza de la injusticia, se goza de la verdad, ¿no? Entonces simplemente estos últimos énfasis que hice, ¿no? No hace nada indebido. ¿Cuántas veces, híjole, si me dieran un peso por cada vez que he escuchado que un cristiano hace algo indebido y se justifica diciendo es que lo amo demasiado, ¿no? Sí. Pues no. ¿Cómo le voy a decir esto? Sí, si a veces, haciendo... ¿no? A veces la persona fornicando con alguien, es que lo amo demasiado. Eso no es amor, eso es algo indebido. A veces un cristiano incluso facilitando a otra persona el pecar más contra Dios. Ay, no, es que lo amo mucho, ¿no? Eso es indebido, ¿no? Exacto. Entonces, muy importante eso, ¿no? Este rollo de el amor no tiene envidia, ¿no? Y lo comentábamos hace un momento, ¿no? Sí. A veces, vivimos un cristianismo tan enfocado en nosotros mismos y vemos a otros disfrutar del amor, ¿no? Y decimos, mira, hacen sus grupitos, ¿no? Y es como, no, lo que estás expresando es tener envidia de que otros sí están conectando, ¿no? Entonces tú más bien deberías
buscar servir, buscar amar, buscar... O sea, si filtramos nuestras actitudes y pensamientos por 1 Corintios 13, bro, el 90% de las veces no estamos amando. ¡Qué fuerte! No estamos amando como Dios nos llama a amar, exacto, ¿no? Y bueno, yo solo quería terminar diciendo eso, ¿no? Lo dijimos el domingo, no estamos abordando este tema desde una posición de nosotros sí lo tenemos todo claro, Sí. ¿no? Creemos que también estamos ignorando y necesitamos constantemente ser transformados, equipados por la palabra para no ignorar, ¿no? Y especialmente como iglesia creo que estamos llamados, en este caso específico, a no ignorar lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas al llevarnos a amar bíblicamente. Exacto. Sí. Llevarnos a amar con el amor del Espíritu, ¿no? No con este concepto cursi, carnal, superficial, humano de amor, ¿no? Amemos. O sea, es un desafío para todos. Yo creo que es un desafío para todos, ¿no? Sí, a menudo el amor es visto desde el enfoque de autosatisfacción nada más, ¿no? Sí. De nosotros. O sea, en la medida en que yo me sienta ofendido o se me confronte o lo que sea, ya no lo siento como amor, porque según esto el amor se tiene que sentir bonito siempre, ¿no? Sí. Y el amor no se siente bonito siempre. Y digo, si inclusive lo podemos ver en partes que la Biblia nos habla del amor, hasta en las partes de los matrimonios o del amor hacia los hijos y todo esto. Y la verdad, muchas veces no es cómodo y vives cosas difíciles, pero el perseverar, el seguir amando, el que haya esta confrontación, no quiere decir que no haya amor, sino que más bien el amor se fortalece y se prueba en esos momentos. Claro, ¿no? Incluso, o sea, entender cómo Dios ama, o sea, que el Espíritu nos lleve a entender cómo Dios ama, va a transformar nuestra relación con Él en primer lugar, ¿no? Exacto. Me llamaba mucho la atención, digo, ya nos estamos desviando un poco, pero me llamaba la atención en nuestro plan de lectura ver cómo cuando Dios saca al pueblo de Israel, Dios lo hace enfrentar ciertas batallas. Sí. Y meditemos eso por un momento, ¿no? Dios no hizo por ellos lo que ellos tenían que hacer por sí mismos. Es cierto. Y eso fue amor. Claro. Porque Dios pudo haberlos librado de todo, absolutamente. Así llega, papá, aquí y tu nieve, ¿no? Sí, claro. Y chale, creo que ese es el punto. Muchas veces creemos que la iglesia me ame o que otros hermanos me amen significa que van a venir todo el tiempo tratando. ¿Y tu nieve de qué la quieres, no? Y me van a resolver todos los asuntos y todos mis problemas y todos. Y eso no es amar tampoco, ¿no? Estamos viendo el amor al revés, ¿no? Lo estamos viendo al revés, ¿no? Entonces, como iglesia es muy importante tener claro eso, ¿no? Amar nunca va a llevarme a hacer por la persona lo que la persona tiene que hacer por sí misma. Exacto. Porque si no, entonces no estamos amando a la iglesia, no la estamos fortaleciendo, no la estamos equipando. Y por eso hay cristianos bebés de años, ¿no? Toda la vida como bebés en pañales, incapaces de limpiar su propio cochinero, Wow. incapaces de levantarse por sí mismos y dar pasos en obediencia sin que otro le esté ahí todo el tiempo, Oye, todo el tiempo, ¿no? Y pensar, O sea, imagínate que a tu hijo nunca, ay, no, es que se va a caer. Sí. Ay, no, ¿dónde está el amor? Se va a caer. ¿Por qué lo dejaste solito? Pues porque tiene que caerse. Tiene que aprender a caminar, tiene que aprender a, ¿no? Nosotros con nuestras hijas. Y era obvio que es lo que querían. Y no se lo das. ¿Por qué? Claro. Porque ya le enseñamos esa palabra. Tiene que aprender a decirlo, ¿no? Y si no, va a tener 9 años y va a decir, ¿sabes? Digo, a lo mejor es un ejemplo muy... No, pero qué fuerte, qué fuerte esa onda. Ese concepto está súper arraigado en nosotros porque somos controladores y le queremos quitar el control a Dios. Es un hecho, ¿no? Cierto. Es cuando en nuestras iglesias hay personas que necesitan pasar por un proceso de santificación que el Señor está llevando, que lo vemos, es como que, no, mira, no sé, el Señor está hablando del orgullo con una persona, ¿no? Y por no enfrentarlo, como se nos llama bíblicamente, lo dejamos pasar. Entonces precisamente nos convertimos como en padres controladores y el control es una ilusión. O sea, un papá no puede llevar a su hijo de que, oye, nunca se cayó y lo voy a llevar hasta la tumba y lo cuide. Entonces no se puede. Más bien es guiarnos a todos, a toda verdad, a Cristo, ¿no?
Y eso está arraigado en nuestra cultura, en lo que hacemos, con nuestras familias, en la iglesia. Entonces, precisamente eso no es. Amar te duele. Pues sí. Dirían por ahí. Bueno, pues Dios quiere transformarnos, ¿no? O sea, y su Espíritu Santo es lo que Dios pues nos dejó, ¿cómo decirlo? Es la persona del Espíritu Santo, es la que nos va a capacitar para todas estas cosas que creo que todos pues le cojeamos de alguna manera. Exacto. Y pues hay que pedirle al Señor todos los días estar llenos de su Espíritu, ¿no? Y que seamos transformados en nuestra mente, como dice Romanos, ¿no? Exacto. Exactamente. Pues sí, nos falta mucho, pero lo hermoso es que pues el Espíritu está ahí disponible para nosotros, ¿no? Gracias. Muy bien. Pues bueno, nos extendimos otra vez un poquito y aquí le paramos mejor. Nos estamos viendo en la próxima emisión de Siervo Rumiante. Gracias por haber estado aquí, David. No, pues un retote, ¿no? Venir al Señor, amarnos unos a otros y recordarnos esto siempre. Gracias, Moy. No, pues gracias a ustedes por invitarme y pues que el Señor siga transformándonos y que podamos seguir enfocados pues en lo que Dios nos está hablando cada semana, ¿no? Exactamente. Y pues bueno, un saludo a todos. Que Dios los bendiga, que Dios los llene de su espíritu, que Dios nos ayude a amar como Él nos ha amado. Exacto. Bye.